estilos diferentes, tantos como veces han sido restauradas durante los siglos. Los restos de la primitiva mezquita de Al-Aqsa todavía pueden ser encontrados en el patio de la mezquita actual. La estructura interior de la mezquita moderna es muy parecida a la original. Estas galerías subterráneas acogen a la multitud que acude los días de fiesta y desembocan a través de puertas bloqueadas en las murallas de Jerusalén. Las excavaciones arqueológicas están desenterrando evidencias de la primera presencia musulmana en Jerusalén durante el dominio omeya. Las excavaciones más recientes han dejado al descubierto 3 estratos pertenecientes a diferentes períodos históricos que fueron construidos sobre una calle de la época de Herodes y que se remontan a los tiempos del segundo templo judío. El objetivo de nuestro proyecto es extraer todo el material posterior que se ha acumulado sobre esta calle de la época de Herodes y dejar al descubierto la calle entera. Eso significa que tenemos que retirar esa enorme estructura que forma parte de un palacete musulmán construido hacia el año 700. Después, extraeremos fragmentos de edificaciones bizantinas de los siglos IV al VII y también todos esos grandes cantos rodados desprendidos del templo de la montaña de Herodes tras su destrucción por los romanos en el año 70. Las excavaciones han sacado a la luz 3 palacios y una calle del período omeya. Una vez se alcance el estrato perteneciente a la época de Herodes, los palacios serán trasladados y reconstruidos en otro lugar. Entretanto, los arqueólogos se están encontrando con evidencias de la primera presencia islámica en Jerusalén. Partimos de la base de que el edificio pertenece al primer período islámico. El análisis de esta moneda nos permitirá fijar exactamente la época, pero creo que es de principios del siglo VIII. Este es el hallazgo más importante de la semana. El palacio de Hishán, próximo a Jericó, es uno de los pocos palacios que dan fe de la grandeza de los omeyas. Sus mosaicos se han conservado intactos. Es una reliquia del tiempo de la primera presencia musulmana en la Tierra Santa. En Jerusalén, el pasado y el presente se encuentran durante el ayuno del mes del Ramadán. Para los establecimientos musulmanes, este es uno de los momentos más lucrativos. Dulces y manjares son adquiridos y consumidos a la caída de la noche, cuando finaliza el ayuno. Uno de los dulces tradicionales es el musabak, una sencilla torta roja y blanca hecha con harina de maíz. Se prepara solamente en Jerusalén para celebrar el viaje nocturno de Mahoma. En las calles del barrio musulmán actual, uno se pregunta cómo sería la vida de los musulmanes aquí antes de que fuera destruida por los francos en el siglo XI. Los invasores europeos, los cruzados, vinieron a rescatar la Tierra Santa del dominio musulmán. Su objetivo principal era Jerusalén. Los cruzados creían que Jerusalén se rendiría como Jericó se había rendido ante Josué. De manera que vinieron a Jerusalén mal pertrechados, sin maquinaria de guerra con la que asediarla, sin nada. Después de 3 o 4 días de cerco, intentaron escalar y saltar las murallas. Por supuesto, fracasaron. Así que comenzaron a pensar en sitiarla, pero para ello necesitaban madera con la que construir las torres de asedio. Para buscar aquella madera, los cruzados se dirigieron al puerto de Jaffa, donde desmantelaron los barcos de Génova que estaban allí atracados, y regresaron con sus vigas y travesaños a Jerusalén para construir las torres. El viernes 15 de julio de 1099, los francos, liderados por Godfrey de Bobillón, consiguieron abrir una brecha en la muralla norte de la ciudad. Las calles de Jerusalén se tiñeron de sangre.
En un frenético estado de animadversión religiosa, los cruzados degollaron a todos los que se cruzaron en su camino. En el barrio judío, los judíos ardieron junto con las sinagogas en las que habían buscado refugio. Los habitantes musulmanes corrieron a cobijarse en la mezquita del Templo de la Montaña, pero sus esfuerzos resultaron vanos. Los miembros de la comunidad creyeron que en un lugar sagrado estarían a salvo, estarían protegidos. Los cruzados creyentes en Dios no les harían nada si se hallaban en un recinto sagrado, pero no les sirvió de nada, porque incluso los que buscaron protección en la iglesia del Santo Sepulcro fueron masacrados. Creo que los cruzados estaban sedientos de sangre. Ni siquiera los cristianos, que componían la mayor parte de la población, quedaron a salvo. Decenas de miles de ellos murieron en la masacre. Los historiadores francos escribieron que la matanza había sido tan descomunal en los alrededores del Templo de la Montaña que los caballos de los cruzados cabalgaban sobre un mar de sangre que les llegaba hasta las rodillas. Cuando los cruzados llegaron al Templo de la Montaña, montaron en cólera porque ellos esperaban encontrar el templo. No sabían nada de la mezquita islámica y se sorprendieron de hallar 2 edificios en lugar de uno solo. Así que a la cúpula de la roca la llamaron el Templo del Señor y a la mezquita Al-Aqsa el Templo de Salomón, y transformaron la cúpula de la roca en una iglesia. Un mapa de los cruzados del siglo XII muestra el desarrollo arquitectónico de Jerusalén bajo dominio franco. En la cúpula de la roca, una enorme cruz dorada que podía ser vista a kilómetros de distancia reemplazó a la media luna del Islam. Los caballeros templarios tomaron posesión del Templo de la Montaña. Tras la captura de Jerusalén por los cruzados, convirtieron la mezquita de Al-Aqsa en su palacio real. La rebautizaron con el nombre de Templo de Salomón y a la cúpula de la roca con Templus Domini, el Templo del Señor. Los cruzados construyeron capillas y edificios conmemorativos en el Templo de la Montaña. En el muro oriental de la mezquita de Al-Aqsa aún es posible contemplar un rosetón típico de la arquitectura de los cruzados del siglo XII. Lo que hoy conocemos como la cúpula de la Ascensión de Mahoma no es sino otro remanente de la arquitectura cruzada. Los estudiosos creen que fue originariamente construida como una fuente para el bautismo. Su estructura recuerda a la del edificio cruzado erigido en el lugar de la ascensión de Jesucristo en el Monte de los Olivos. Los caballeros templarios levantaron una réplica sobre la roca en la que creían que Jesús había sido circuncidado. Tuvieron que protegerla de los fervorosos peregrinos que arrancaban fragmentos de la roca. Les costó casi 40 años convertirla en una auténtica iglesia. Los peregrinos arrancaban trozos de piedra y se dieron cuenta de que de continuar así podría llegar a desaparecer. Por eso los cruzados trajeron una majestuosa reja metálica desde Normandía y la instalaron en las columnas del círculo. La conquista de Jerusalén por los cruzados sumió al mundo musulmán en un estado de ofuscación. La disgregación de los lugares santos del Islam y el salvaje trato que habían sufrido los musulmanes provocó una de las primeras llamadas de la historia a la yihad, la guerra santa. Los cruzados eran unos auténticos bárbaros. En realidad fue la salvaje masacre indiscriminada que llevaron a cabo la que encendió el fanatismo del Islam. Desde el principio se dieron cuenta de que no podrían entenderse con aquellos bárbaros venidos de Europa, y en consecuencia los cristianos fueron tratados como enemigos precisamente por eso, porque eran cristianos. Pasarían 88 años hasta que Saladino I lograra doblegar a los invasores. Un viernes, 2 de octubre de 1187, día 27º del Rajab, del año 583 del calendario musulmán, el mismo día en que los musulmanes conmemoran el viaje nocturno de Mahoma, Saladino entró en Jerusalén, en la segunda reconquista sangrienta de la historia de la ciudad. Saladino,
uno de los más grandes líderes islámicos de todos los tiempos, había sido bendecido también con una gran compasión. A diferencia de sus predecesores cristianos, concedió a sus enemigos el perdón, permitiéndoles huir con vida y llevándose todas sus pertenencias. Tras las cruzadas, la batalla por la espiritualidad de Jerusalén se libraría en el firmamento de la ciudad. Los musulmanes promulgaron leyes que restringían el tamaño de los edificios no islámicos. Saladino se empeñó en reislamizar la ciudad. Algunas iglesias fueron convertidas en santuarios y mezquitas. La iglesia de Santa Ana se convirtió en una madrasa, un lugar de estudio musulmán. En su pórtico aún se puede leer la inscripción arábiga. El conflicto se centró en los aspectos cultural y demográfico de la ciudad. Los cruzados cambiaron la demografía de la ciudad y le dieron una apariencia eurocristiana. Cuando Salah ad-Din reconquistó la ciudad, la volvió a cambiar y le dio un semblante islámico. La ciudad perdió su cultura 2 veces, de una manera dramática. Aunque fuera breve, el período de las cruzadas cambió para siempre la forma en que los musulmanes habían visto a los cristianos. Fue el primer gran conflicto entre Oriente y Occidente. Desde entonces, la desconfianza mutua ha marcado las relaciones entre unos y otros. Hasta mediado del siglo XIX, no se permitió la entrada a los cristianos al Templo de la Montaña, bajo amenaza de muerte. A los infieles descubiertos en su interior se les daba a elegir entre la muerte y la conversión al Islam. Tenían miedo de que las súplicas de cualquier no musulmán que accediera al Templo de la Montaña fueran atendidas y daban por sentado que todo infiel desearía la desaparición del Islam. Los largos pasillos del tiempo de las cruzadas evocan las naves de las iglesias europeas. Esta escuela de gramática fue construida en la época de las cruzadas. Los musulmanes llaman a las columnas de la entrada los intestinos de los cristianos, simbolizando la intrincada filosofía cristiana. Saladino restableció la esencia islámica de Jerusalén. Los musulmanes regresaron a la ciudad santa y le impregnaron una vez más del espíritu